¿Cómo están? Buenas noches. Agradezco mucho la invitación. Es una forma de poder darles a conocer los trabajos que también estamos haciendo en Cerdo y justo el trabajo que presentó la doctora, que más adelante también les voy a explicar. Bueno, influenza es un virus, como lo ha explicado bien la doctora Icochea, que genera cuadros de epidemia y pandemia y lo vamos a tener así por el resto de nuestras vidas mientras el virus persista, por las razones que les voy a explicar a continuación. Dentro de la agenda vamos a ver el enfoque histórico del virus de influenza porcina, características virales, los cambios antigénicos tipo shift y drift, como explicó la doctora, signos clínicos en el porcino, las técnicas de diagnóstico más utilizadas y más implementadas, cuál es la situación del virus de influenza en el país, qué trabajos se han hecho y qué cosas lo que estamos haciendo y qué cosas lo que vamos a hacer. La nueva cepa que ha sido muy cuestionada, el nuevo genotipo, ¿Llamada WhatsApp? E4H1N1 y cómo prevenirla. Dentro del enfoque histórico, vamos a ver que 3 pandemias nos marcaron en el mundo a nivel mundial. Fue la pandemia de la gripe española en 1918 con el subtipo H1N1 de origen aviar. Los signos clínicos que se presentaron en el cerdo fueron reportados también ese año, pero finalmente fueron secuenciados después, posteriormente, y se demostró la transmisión humano-cerdo. Acá el impacto fue de 50 millones de muertes en el mundo en el lapso que duró la pandemia de 1918 a 1919. La otra segunda pandemia, donde no tanta repercusión como la primera, fue en el año 1957 y 1958, llamada la pandemia de la influenza asiática, donde surgió un nuevo subtipo, el H2N2 de origen aviar. La siguiente pandemia, en 1968, es la pandemia de Hong Kong, donde también se creó un nuevo subtipo, el H3N2, de origen humano y aviar, y entre ellos se recombinaron a raíz de justamente utilizar al cerdo como mezclador de ambos agentes virales. La otra pandemia que se ha presentado en casos de cerdos fue la influenza A H1N1 pandémica del 2009. En este gráfico ustedes pueden visualizar al costado que, como dijo la doctora, este virus tiene 8 segmentos. De esos 8 segmentos, el primero, por ejemplo, vemos acá que es el gen PB2. Este PB2 y este PA, que son las polimerasas, o el complejo polimerasa que tiene el virus, fue transmitido de las aves de reservorio al cerdo en el año 1998. Este virus pandémico tiene 3 componentes: un triple reordenamiento genético, las cepas clásicas del cerdo y las cepas del cerdo eurasiática. Este triple reordenamiento tiene los 3 componentes en las aves silvestres o aves domésticas también, que pasaron, por ejemplo, el PB1 es un gen que codifica la polimerasa también del virus, y que tuvimos la pandemia en el 1968 y que se transmitió al hombre. Y el hombre transmitió finalmente 30 años después, en el año 98, también este PB1. Las hemaglutinina, la nucleoproteína y las proteínas estructurales fueron también mutadas hacia el cerdo. En el año 1918, que tuvimos la otra pandemia de la gripe española. Estos genes tienen relación con los segmentos que ustedes ven a la mano derecha de la cepa pandémica de influenza H1N1. Los colores representan esa secuela que tuvieron de la infección en aves y en cerdos. No quiero aburrirlos mucho con la taxonomía viral, pero es importante que entendamos lo siguiente. Estos virus de la influenza pertenecen a una familia grande que se llama Orthomyxoviridae y están clasificados porque tienen estos segmentos, estos genes, están segmentados, tienen de 6 a 8 segmentos dependiendo del tipo de género. Tiene 9 géneros y 11 especies. Acá, por ejemplo, vemos el virus de influenza, virus A, y su representante es el virus de influenza A.
Estos 4 que están acá arriba, que es beta influenza virus, delta influenza virus y gamma influenza virus, son los que afectan al hombre y afectan también al cerdo. Los que son de mayor prevalencia o los que son de mayor importancia por la posibilidad del origen de una cepa pandémica son los alfa influenza virus. ¿Por qué? Porque estos tienen una transmisión interespecie, ya que afecta al hombre, otros mamíferos, infecta al ave, incluyendo por supuesto al cerdo. Los beta influenza virus también están incluidos en la vacuna para humanos, infecta a humanos. Los delta influenza virus de la misma manera, humanos y cerdos. Dentro del género Isavirus, este virus no afecta al hombre, pero afecta a los peces. El cuarajavirus y el togotovirus son virus que infectan y que se transmiten a través de garrapatas. El primero, el togotovirus, infecta al hombre, y el cuarajavirus infecta a las garrapatas, a los artrópodos y a las aves. Este es un cuadro comparativo para saber las diferencias entre la influenza del tipo A, tipo B y tipo C. Acá vemos que dependiendo de la severidad de la enfermedad, el tipo A, por ejemplo, tiene 4 cruces, el tipo B es menos severo y el tipo C mucho menos. ¿Quiénes tienen reservorio animal? Es el tipo A, no lo tiene el B y no lo tiene el C. Las pandemias humanas han sido reportados para los virus de tipo A, más no para los del B y del C. Las epidemias humanas se dan en el tipo A y se dan en el tipo B y esporádicamente en el tipo C. Los cambios antigénicos que nos ha explicado la doctora, tipo SHIP y DRIF, son característicos de las cepas que pertenecen al género de influenza tipo A, por las recombinaciones genéticas que les he mencionado. En cambio, el tipo B y el tipo C tienen los cambios antigénicos tipo DRIF, que son los cambios menores. Los cambios SHIP son los tipos mayores, que implican cambios entre los segmentos génicos de los virus. ¿Es un genoma segmentado? Por supuesto, son virus segmentados porque es característica de los virus ortomixovirus, octomixoviridae. A veces es un poco, tenemos que repetir un poco algunas características del virus, como lo ha mencionado la doctora, porque son los mismos virus que pertenecen a esta familia ortomixoviridae. Entonces quizás suena un poco redundante, pero bueno, son virus ARN de polaridad negativa de una sola hebra, tienen envoltura, y esta envoltura lo adquiere el virus cuando sale de su célula huésped. Se lleva la capa lipídica de la membrana al momento de salir de la célula. Tiene 8 segmentos y tiene proteínas de superficie que cambian y que mutan, como la hemaglutinina, 18 subtipos, y la neuraminidasa de 11 subtipos. Existen múltiples cepas y subtipos. Los más característicos en el cerdo, porque producen enfermedad en ellos, es el H1N1, el H1N2 y el H3N2. Son los más frecuentes. Existen diferentes cepas con diferente patogenicidad y sin protección heteróloga, es decir, entre ellos no hay protección. Entre H1N1 y H1N2 y H3N2 no hay protección heteróloga, pero sí homóloga, y es finalmente lo que con el proyecto queremos buscar. Proteínas que sean ubicadas dentro de una zona autógenas del Perú para poder buscar finalmente una vacuna. Este dibujo nos enseña la posición de las proteínas de envoltura y de los genes que codifican las proteínas en el virus. Vamos a ver acá la neuraminidasa, importante la neuraminidasa al momento del virus de salir de la célula. La hemaglutinina, como explicó la doctora, variable, tiene composición trimérica, y van a ver que en la parte globular, en la parte de arriba, son las que tienen contacto con los anticuerpos, y la parte del tallo, que es la parte que está abajo y que se cinde, tiene también zonas conservadas de la hemaglutinina. Tenemos la proteína M, la proteína de la matriz, que es la proteína que conforma la parte superficial junto con las glicoproteínas del virus. La proteína M2 es una proteína de canal iónico. Las proteínas del complejo polimerasa está conformado por la PB1, PB2, PBA, y el complejo nucleoproteína o ribonucleoproteína, que conforma la nucleoproteína y el ARN, el genoma del virus. Para diagnóstico principalmente se utiliza la proteína de membrana 2 y se utiliza
la nucleoproteína, porque son más conservadas dentro del virus. Dentro de los cambios antigénicos que ha mencionado también la doctora, están los SHIF, que son los cambios mayores, y los DRIS, que son los cambios, los SHIF, que son los cambios mayores, y los DRIS, que son los cambios menores. Acá en el gráfico, por ejemplo, vemos que los cambios antigénicos DRIP son los cambios de pequeñas mutaciones. Como se ve en la imagen, por ejemplo, acá tenemos un virus donde las glicoproteínas de superficie son redondas. Pero si vemos las pequeñas mutaciones, pequeños cambios en estas proteínas de superficie, las vamos a ver de otra manera diferente. Son pequeñas mutaciones que sufre finalmente el virus. Pero en un cambio antigénico SHIF, que son los cambios mayores, por ejemplo, si el cerdo se infecta con su propia cepa, supongamos que estas bolitas verdes pertenecen a una cepa viral del cerdo, las moradas de ave y la amarilla del hombre o del humano, estas tres se van a recombinar en una sola célula, que quien tiene esa capacidad es el cerdo, y va a generar un nuevo subtipo. Y encontramos este virus con los tres colores, tanto de ave, del hombre y del propio cerdo. En la imagen del costado, donde vemos la variación antigénica, ¿cómo es que los virus saltan a una especie diferente? Tenemos un salto directo, como explicó la doctora hace un momento, de ave al humano. Tenemos de las aves al cerdo, donde se adaptan y finalmente salta al humano. Y tenemos las recombinaciones de aves, hombres, con infección simultánea en el cerdo para poder infectar entonces al hombre. La potencial pandemia que se podría originar de una cepa o un nuevo subtipo que se genere en el cerdo, tendría que confirmarse primero la transmisión humano-humano, ¿no? No solamente es que se forme un nuevo subtipo, sino que ésta tenga la capacidad de transmisión de humano a humano. Ahora, este gráfico, el de la izquierda, vamos a ver que hay linajes de tipo aviar, linaje de tipo hombre y linaje de tipo cerdo. Acá vemos que las cepas más predominantes en el hombre está el H1N1, H3N2. Si el cerdo, que funciona como un mezclador para ambos agentes virales, se coinfecta con un virus humano o un virus aviar, ya sea silvestre o doméstico, puede nacer un nuevo subtipo y poder infectar el hombre. Sin embargo, como les acabo de mencionar, tenemos que confirmar la transmisión humano-humano para pensar en una pandemia. En el gráfico de la derecha, que tratamos de explicar por qué el cerdito constituye un problema para ambas cepas. En el caso de las aves, la doctora bien lo explicó, para que el virus pueda ingresar a la célula necesita siempre un anclaje, un receptor celular que le permita ingresar y producir todo su ciclo de replicación y sacar finalmente una progenie viral exitosa. Entonces, el receptor para caso de aves es el ácido siálico, de unión a la galactosa, pero esa unión está ligada a la posición alfa 2,3. En cambio, en el hombre, ese ácido siálico es de posición alfa 2,6. Por eso que la restricción, principalmente en el ave es digestivo y en el hombre es de tracto respiratorio alto. Pero vemos que el cerdo ha sido premiado por la naturaleza y para todos nosotros porque él tiene los dos receptores. O sea, tiene esa doble posición, alfa 2,3 y alfa 2,6, dando la posibilidad de un rearreglo por reordenamiento genético dentro del cerdo. Estamos hablando de una coinfección, tanto de aves como de humanos, dentro del cerdo, para generar un nuevo subtipo. ¿Cuáles son los signos clínicos en los animales? Son pocos, en realidad los animales que presentan signos clínicos no es frecuente tampoco, pero es muy similar a lo que pasa en el hombre. Tiene gripe, tiene congestión, tiene tos, dificultad para respirar, fiebre, y en machos disminuye la producción de semen. Se ha observado también abortos en marranas, pero está más ligado no al problema del virus, de la replicación del virus dentro de los fetos, sino está más ligado a la elevación de interleucina 1 por procesos febriles. Entonces, es ahí que se produce la fiebre, el aborto.
Algunas cepas pueden circular con o sin signo clínico de la enfermedad, y lo vamos a ver después cuando hablemos de este artículo publicado del nuevo genotipo del virus pandémico, o de potencial pandémico. Muchos de los animales se recuperan entre los 8 a 10 días si no hay complicaciones bacterianas. Este es un pequeño resumen de lo que se podría observar en el cerdo. Fiebre, algunos problemas digestivos como diarrea, vías respiratorias bajas, dificultad para respirar, neumonías, problemas reproductivos, momias, nacidos muertos, vías respiratorias altas, tos, gripe. Nosotros hemos tenido casos de problemas reproductivos y de problemas también respiratorios. Y dentro de los problemas respiratorios, recuerdo mucho haber tenido un caso donde realmente pensábamos que teníamos influenza. Le hicimos el diagnóstico hicimos PCR, pero no salió influenza. Los animales tenían mortalidad incluso, con fiebre alta, con proceso respiratorio. Los pulmones llegaron colapsados. Principalmente en el caso de influenza, hay lesiones en el lóbulo craneal. Teníamos lesiones a ese nivel, pero descartamos, el virus de influenza salió negativo, pero sí no salió positivo a PIRS. La transmisión es principalmente a través de aerosoles, contacto cerdo-cerdo, aerosoles a través de la tos, de los estornudos, contacto directo cerdo con cerdo. Y la OIE menciona que la carne de cerdo no constituye una fuente de infección para el virus de influenza. ¿Qué podemos decir de las técnicas de diagnóstico? Las más utilizadas para investigación es el aislamiento viral, se hace en huevos embrionados y en la línea MDSK. En los huevos embrionados, como bien lo ha dicho la doctora, se puede hacer a través de la cavidad alantoidea, de la cavidad alantoidea sí, o de la cavidad amniótica. Pero muchos prefieren utilizar las líneas celulares. Hay una línea celular que se llama MDSK, que proviene de riñón de canino, que también se ha utilizado con éxito, utilizando algunos suplementos para permitir la ruptura de la hemaglutinina para que pueda ingresar a la célula y producir las lesiones que uno ve en cultivo celular, como son redondamiento o lisis. En la serología, lo más utilizado es por el momento, o para el caso de porcinos, utilizamos mucho el ELISA. Los ELISAs comerciales son ELISAs de bloqueo que detectan anticuerpos. Nosotros, en el país no se vacuna contra influenza porcina, entonces los anticuerpos son anticuerpos adquiridos por un virus de campo. La sensibilidad de estos kits está alrededor del 96% y especificidad del 99%. Sin embargo, otra técnica que se podría utilizar con mucha seguridad también es la prueba de inhibición de la hemaglutinación. Sin embargo, para eso debemos de contar con cepas caracterizadas para saber qué subtipo es el que el anticuerpo ha reaccionado el animal y saber si es positivo o no a la prueba de hemaglutinación. La otra técnica que se utiliza también hoy en día es el RT-PCR, en tiempo real, CyberGreen o con sondas. Nosotros utilizamos el RT-PCR con sondas. Este RT-PCR solo te detecta a una cantidad del genoma del virus de influenza, pero que no te subtipifica, es decir, no te indica cuáles son los subtipos que están involucrados, solamente amplifica hacia un segmento genérico de influenza tipo A. También se utiliza la prueba de inmunohistoquímica para poder detectar en muestras, ya sea fijadas o en muestras con parafina, lesiones o el virus en células de pulmones, por ejemplo, ¿no? Utilizando monoclonales o policlonales para detección a través de una tinción. Finalmente, el secuenciamiento es el que se utiliza para saber cuáles son los subtipos y cómo es que está amarrado el árbol filogenético y saber de dónde vienen o de dónde proceden estas muestras, si son de linaje aviar, humano o porcino. Abajo en el gráfico vamos a observar la técnica molecular. Vemos la amplificación de dos muestras que tenemos en el laboratorio frente al control positivo.
¿Qué otras muestras podemos tomar? Para la detección del virus se utilizan hisopados nasales y también se utilizan fluidos orales. Yo creo que ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Los hisopados nasales es para un diagnóstico clínico e individual, pero los fluidos orales son para un monitoreo más poblacional. ¿Por qué? Porque al momento de dejar la soga en un solo corral, los animales empiezan a chupar la soga y se recolecta el fluido, este fluido oral, que involucra alrededor de 20 o 30 animales. ¿Qué pasa si un animal es positivo o dos animales son positivos y en ese momento están excretando virus? Entonces, si el resto es negativo, se va a diluir la cantidad de carga viral que podría tener la muestra. Pero nos ayuda a saber si poblacionalmente los animales están infectados o no con el virus de influenza. Los hisopados nasales también se utilizan, yo creo que con mucha más certeza para el diagnóstico de influenza porque son más individuales, salvo que lo quieras trabajar en pools de 5 o de 10 muestras, ¿no? Dependiendo también de la sensibilidad de la técnica de diagnóstico que uno utilice. Para la detección de anticuerpos, ya lo hemos hablado que utilizamos los ELISAs, que son los que son más comerciales y más prácticos cuando se trabaja en el laboratorio. Puede ser muestra de suero, muestra de sangre, monitoreo de lato, podemos hacer planes de erradicación, no se vacuna, recuerden eso, para saber el estatus de la exposición de los animales. Este es el artículo de Denmer et al. En el 2011, que utilizó fluidos orales. Los fluidos orales se han utilizado mucho para el diagnóstico de agentes virales de hace mucho tiempo atrás. Fue una técnica implementada por la Universidad de Iowa, por profesionales de la Universidad de Iowa. Inicialmente ellos copiaron modelos en humanos porque se utilizaba para la detección del virus de VIH. Entonces, este fluido oral se utiliza mucho para el diagnóstico del circovirus, se utiliza para el diagnóstico de diarrea epidémica porcina. Y este artículo de Denmer en el 2011 utilizaron fluidos orales para la detección de influenza. Fue exitosa la detección por PCR a través del fluido oral. Sin embargo, para el aislamiento viral no les sirvió de mucho. Acá dice ninguna muestra de fluido oral inoculada en muestras resultó positivo para el aislamiento viral. Sin embargo, para la detección por real time, o sea, por RT-PCR, 15 de las 16 muestras, el 94% resultó positivo. En nuestra experiencia, yo puedo decirles que si uno quiere trabajar con fluido oral, tendría que trabajar solo las muestras rápido porque hay enzimas que pueden ir degradando el ARN viral en la muestra. Estas son fotos de un colega que siempre es muy ingenioso al momento de tomar las muestras, el doctor Francisco Acosta. Él me pasó fotos de cómo él tomaba las muestras orofaringias o traqueales, como él les llama, para que sea más exacto, quizás, o más fidedigna la toma de muestra para el caso de influenza. Entonces, él coloca una naricera, tiene una sonda nasogástrica, y a través de ella es que toman con el hisopo, se toma con el hisopo en un medio de transporte y se coloca el hisopo y se manda al laboratorio, ¿no? Entonces, estas muestras las podemos trabajar en pools de 5 o las podemos trabajar individuales, dependiendo, como les digo, de la sensibilidad de la técnica. Para las este virus, este agente viral, es diferente, por ejemplo, al virus de Pierce. El virus de Pierce tiene un tiempo de excreción de mucho tiempo, muy prolongada, de 30 días aproximadamente. Tiene una viremia de 30 días. Pero este virus su excreción es muy corta, es aproximadamente una semana, 5 días, 7 días. Pero acá, ¿por qué les he traído este gráfico? Porque nos ilustra en qué momento nosotros podemos tomar las muestras para el diagnóstico de influenza. Si nosotros vemos acá las 24 horas de infección, el cerdo muestra fiebre. A las 48 horas tenemos descarga nasal. A los 5 primeros días ya hay complicaciones bacterianas
a los 8 días vemos que el virus ya se va aclarando, es casi un poquito más de una semana, y a los 10 o 14 días ya viene una seroconversión o protección a nivel de anticuerpos. ¿Cuáles son los signos clínicos? La descarga nasal, letargia, anorexia, el resfrío, la disnea, la tos. ¿Y en qué momento tomamos entonces la colección de las muestras? Podemos tomar hisopados nasales, podemos tomar el pulmón, la tráquea, el lavado pulmonar, los fluidos orales. Pero ojo que estas muestras entonces son tomadas en los primeros días de excreción viral, o sea, cuando el virus, cuando los animales coinciden con las manifestaciones clínicas. Entonces, si ustedes quieren tomar muestras de un animal que sospechan de influenza, o se tienen que ir a un corral donde ustedes observen signos clínicos de la enfermedad. La colección de la muestra, entonces, en la etapa de recuperación es suero, y lo que quieren detectar entonces son los anticuerpos. El target para el diagnóstico va a ser la detección del virus en caso de las primeras horas de infección. Este gráfico me lo pasó la doctora Laura Batista cuando también nos dio una exposición del virus de influenza acá en el Perú. Y este gráfico también nos puede mostrar bien cuál es el tiempo de excreción del virus. Acá vamos a ver que está igual aproximadamente entre los 6 primeros días, que coincide con la aparición de los síntomas clínicos. Y en este lapso de tiempo que va disminuyendo con el tiempo, podemos tener acá el diagnóstico viral del virus de influenza porcina, en este caso influenza tipo A. Mientras que a los 5 días van elevándose la cantidad de anticuerpos hasta los 10 días, y ya a partir de acá se cuenta a partir de semanas. Y a partir de los 5, 6, 7 días, entonces podemos utilizar las pruebas de diagnóstico serológico con muestras de sangre. Entonces acá encontramos a los anticuerpos detectables. Y en los primeros días, entonces, nos ayuda mucho para la detección del virus. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Qué se ha hecho o qué antecedentes tenemos? Este es un artículo publicado por el grupo de cisticercosis en el Perú, por la doctora Jenny Tinoco, quien figura como autora principal del trabajo. Ellos trabajaron sus muestras aprovechando la erradicación que hacían de cisticercosis en Tumbes, y utilizaron muestras de suero en 4 periodos, entre los años 2009, que fue la pandemia, que fue justo la presentación de este subtipo H1N1 pandémico, del 2009 al 2011. Vemos que en marzo del 2009 ellos monitorearon a los animales, a los cerdos, en un estudio prepandémico, encontrando 0% de seroreactores al virus H1N1 pandémico. Esta prueba se realizó no por ELISA, sino por la prueba de inhibición de la hemaglutinación. En octubre del 2009, en el pico de la pandemia, ellos encontraron 8% de prevalencia de anticuerpos contra influenza. En abril del 2010, que fue la primera post-pandemia, encontraron 24% de animales, o sea, cerdos que han seroconvertido a la exposición del H1N1 pandémico. Y en octubre del 2010, que fue ya casi un año después de la presentación de la pandemia, encontramos 1%. O sea, esos anticuerpos ya se fueron eliminando en los animales porque pasó el tiempo de exposición. Se pudieron aislar 3 cepas de cerdo y 2 cepas de humanos. Y estos no tenían evidencia clínica de la enfermedad, ni los humanos ni los cerdos. Y encontraron una homología entre ellos de 99,5 a 99,9%. Los humanos fueron tomadas las muestras en lugares donde habían estado cercana a la crianza de estos cerdos. Y estas cepas entonces tienen esta homología que es casi idéntica de H1N1 pandémico, lo que demuestra entonces que en el país sí se presentó y que se estuvo en contacto con los cerdos. Pero atribuían más a un contacto humano-cerdo, que es el propio cerdo esté infectado con la cepa. En el laboratorio de virología de la Facultad de Veterinaria trabajamos con los diagnósticos de anticuerpos principalmente contra influenza
porcina o influenza tipo A. Los diagnósticos que hacemos por PCR fueron recién a partir del 2018, 2017 aproximadamente. Pero yo tenía esta casuística que justo la tomé para poder presentarlas el día de hoy. Y vamos a ver, de rojo están en el 2014 las muestras serológicamente positivas, los verdes son los que son animales porcinos negativos, y el color morado es el total. Pero ven ustedes cómo del 2014, 2015, 16, 17, 18, las muestras van subiendo. Entonces hay una tendencia, una preocupación del porcicultor en saber qué cosa es lo que está pasando con sus granjas, si realmente influenza interviene o no como parte de un complejo respiratorio, de un problema respiratorio en los cerdos. Nosotros hemos sacado una proporción entre positivos y negativos en este lapso de tiempo del 51,7% de animales cero reactores contra el virus de influenza tipo A. Dentro de los proyectos que tenemos de investigación, y que ya lo mencionó la doctora Eliana Cochea, vamos a empezar hablando el año pasado. Nosotros hemos conseguido un proyecto que se llama Detección Serológica y Molecular del virus de influenza A y de los subtipos H1N1, H2N1, H3N2 en granjas porcinas de la provincia de Lima, Cañete y Huaral. Esto está financiado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad de San Marcos. Acá nosotros, por experiencia, les decía, no hemos empezado a colectar los fluidos orales y tenemos 4 muestras positivas. Nos falta aún terminar de muestrear la zona de la parte norte, al menos en Huaral, para poder tener nuestra idea acá es saber qué subtipos son los más frecuentes en estas granjas en la parte norte del país. El segundo proyecto que presentamos también es un proyecto ya desde este año, es detección serológica y molecular de los principales agentes virales abortogénicos en marranas y fetos abortados en granjas significadas del departamento de Lima. El objetivo acá de este proyecto es saber cuáles son los agentes virales que intervienen en los problemas reproductivos en marranas, incluyendo al virus de influenza A. Yo recuerdo mucho cuando tuvimos una reunión con SENASA y con la Asociación de Porcinos, querían saber si realmente habíamos hecho la evaluación de aquellos animales que tenían problemas reproductivos, incluyendo también al virus de influenza A. Esas muestras nosotros las habíamos utilizado para hacer un diagnóstico, un secuenciamiento del virus del PIRS como principal agente que causa problemas reproductivos en marranas, pero no habíamos tomado en cuenta al virus de influenza A. Pero como siempre llegan a nosotros las consultas de los porcicultores, hemos visto este año tomar este proyecto para saber si también influenza, PIRS, circovirus, Augeski, peste porcina clásica, parvovirus porcino, ¿cuál de estos agentes están involucrados en estos problemas reproductivos? Finalmente, la doctora ya habló, ella es la coordinadora general del proyecto, cuyo objetivo y que está financiado por el Banco Mundial, es caracterizar genética e inmunogénicamente los virus de influenza A en poblaciones de aves y cerdos, como potencial riesgo para la salud pública, y desarrollar proteínas candidatas como vacunas nativas para el Perú. Entonces, acá hay grandes investigadores, ya los mencionó la doctora, y esperamos cumplir con los objetivos, y seguro que así será, para poder dar la oportunidad de poder conseguir estas proteínas que puedan servir como una vacuna de acuerdo a las cepas y a los subtipos que están presentes en nuestro país. Uno de los últimos puntos que vamos a tocar es el nuevo virus G4E4H1N1. Este nuevo virus ha causado mucho revuelto porque ha salido en las noticias que puede causar una pandemia, y la verdad es que todo virus de influenza A tiene un potencial pandémico, zoonótico, que hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atentos y muy alertas para su presentación, sobre todo las del cerdo, porque causan nuevos subtipos. Entonces, quiero contarles un poco de qué trata este artículo para que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. En el análisis de este artículo vamos a ver que se trabajaron como vigilancia activa desde 2011 al 2018 en 10 provincias de China,
con hisopados nasales en animales que no estuvieron infectados o no tuvieron, signos clínicos, sacaron 29.918 muestras. Y animales con signos clínicos sacaron 1.016 muestras de hisopados nasales, incluso de pulmón, de cerdos. De estas muestras se pudieron aislar 136 virus de los animales que no tenían signos clínicos y de 43 cepas o virus de aquellos animales que sí tenían signos clínicos. Lo sumaron y lo mandaron a secuenciar en base a la variabilidad de la hemaglutinina y de la neuraminidasa. Y pudieron, después de armar su árbol filogenético, pudieron distribuirlas, o pudieron encontrar, mejor dicho, 165 cepas de euroasiáticas H1N1, 7 de las pandémicas del 2009 H1N1, una de las clásicas H1N1 del cerdo, 4 H3, subtipo H3N2 y 2 subtipo H9N2. Dentro de estas 165 cepas eurasiáticas H1N1, todas las que se aislaron de animales con signos clínicos respiratorios, fueron esas 43 que se pudieron aislar, están incluidas dentro de esas 165 muestras pertenecientes a este grupo euroasiático H1N1. De acá tomaron 77 secuencias, y de estas 77 secuencias agarraron como prototipo, las clasificaron en 6 grupos, en 6 genotipos, genotipo 1, genotipo 4, 5 y 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tomaron como ejemplo la G1, que involucra a las eurasiáticas H1N1 pura, o sea, la madre, podemos decir, de las cepas eurasiáticas H1N1. Y en el grupo G4, por eso que la llaman genotipo 4, cogieron a esta subtipo G4 EAH1N1 de un triple reordenamiento génico. Y la probaron ya con animales de experimentación, animales de laboratorio. Los ferrets son animales muy utilizados para poder ver la transmisibilidad de los virus que infectan a los humanos, porque son muy parecidos a ellos y pueden reproducirlo eficazmente desde lesiones hasta signos clínicos y transmisión de ferrets a ferrets. Entonces, cuando infectaron, agarraron a los ferrets y hicieron un grupo, infectaron a los G1, infectaron a los G4, se dieron cuenta que estas G4 tienen unión de ácido siálico de posición alfa 2,6 de unión a la galactosa, tal como sucede en el humano. Entonces, ahí estamos viendo que el G4 puede infectar al hombre, porque tiene tiene la posibilidad de infectar a través de este tipo de receptores alfa 2,6. Después vimos, ellos vieron que pudieron replicar eficientemente en cultivos celulares de células humanas, utilizaron 2 tipos de línea celular, infectaron las G1 e infectaron las G4. Y eficazmente la G4 puede infectar un cultivo celular de origen humano porque vieron la lisis y el redondamiento celular en cultivo celular. Entonces, un punto más para este nuevo subtipo que podría infectar al hombre y que puede tener potencial pandémico. Después infectaron a ferret para ver cómo es la transmisión. Y vieron que infectaron con mayor agresividad y fueron más patógenas frente a las G1 con la G4. La G4 mostró mucha lesión en el pulmón, petequias, lesiones, edema en el lóbulo craneal del pulmón. Entonces, aparentemente esta cepa también es altamente virulenta o patógena que podría ser para el hombre. Después hicieron otro experimento y demostraron la transmisibilidad de las cepas G4 infectando a los hurones, a los ferrets. Y estos
se demostró por el contacto directo entre férreas y también a través de aerosoles, estornudos. Entonces, son estos 4 puntos, podríamos decir, a favor que tiene este nuevo genotipo 4 de poder infectar a células humanas o de poder infectar al hombre. Finalmente, ¿qué hicieron estos chinitos? Y esto es también algo que nos hace mucho pensar, ¿no? Ellos trabajaron, si bien es cierto, la vigilancia activa fue del 2011 al 2018, ellos utilizaron muestras de las personas que habían tenido contacto con estos cerdos en estas granjas, utilizaron o sacaron muestras a 338 personas y encontraron una prevalencia de 10,4% de personas que estaban reaccionando serológicamente a este nuevo virus o este nuevo, sí, no, una nueva cepa viral G4EA-H1N1. Pero dijeron, entonces, han estado en contacto y en algún momento se han tenido que exponer a este virus de cerdo. Entonces vamos a sacar a 230 personas que no han trabajado con los cerdos, que no estén en contacto con los cerdos. Y encontraron 4,4% de personas que estaban reaccionando a este nuevo genotipo, a este nuevo genotipo 4EA-H1N1. Entonces la pregunta es que todos nos hacemos, si bien es cierto se han encontrado este nuevo genotipo de H1N1 en los animales, en los cerdos, hay exposición para el humano, pero no se ha demostrado la transmisión humano a humano, que ahí sí puede ser una potencial pandemia de transmisión y de complicaciones a futuro. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo va a pasar? Eso no se sabe, eso no se podría saber, pero sí tenemos que prevenir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una vigilancia epidemiológica animal y humana, tanto para aves como para porcinos y para el hombre. Los trabajadores de los criaderos deben vacunarse y si están con signos clínicos no deberían ir a trabajar. Si están en contacto con cerdos que tienen manifestaciones clínicas respiratorias, entonces también deben usar un equipo de protección personal. Y también hay que entender la dinámica de otros patógenos para poder contrarrestar estos efectos, porque el virus de influenza también forma parte de un complejo respiratorio, que muchas veces no es solamente el patógeno principal, puede estar concomitante con otras bacterias, como actinobacillus o como micoplasma, o también como otros virus. Puede ser otro coronavirus respiratorio, porcino, puede ser el virus de Pierce. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro para saber cómo podríamos intervenir en caso de que estos animales presenten estos signos clínicos respiratorios.